Eso se encuentra descrito claramente en las Sagradas Escrituras. Entonces, son tiempos bíblicos, tiempos que todos tenemos que tener presente, que las Sagradas Escrituras son unos conceptos bíblicos que nos van a encaminarnos a cumplir las leyes espirituales en la tierra, amparados bajo las leyes divinas. Es decir, estos conceptos teológicos nos dan una razón y lógica coherente para saber qué hacer en tiempos de tribulación. Y estos tiempos, por ejemplo, como indicamos en el libro del Génesis, que se hace una referencia a estos tiempos de creación, el primer día de creación es el día domingo. El segundo día es el día lunes. El penúltimo día, antes del día de reposo, el día simbólico en el cual nos encontramos en la actualidad, es el día viernes. Nos encontramos en el día viernes de creación. Recordemos que bíblicamente un día representa aproximadamente a 1000 años. Entonces nos encontramos en el día sexto y estamos próximos a entrar al regocijo, al encuentro promedio al año 2028, de acuerdo a la parábola de la higuera, fundación de Israel. Es el día sábado. Este día sábado es el día S de salvación, que es el día sábado, que comienza promedio a partir del año 2028. Entonces tenemos que prepararnos porque ese día sábado está pronto, promedio 2028. Pero como indica las Sagradas Escrituras, antes del tiempo de salvación, son los tiempos de... Como todo cristiano, primero tenemos que recordar la palabra de salvación espiritual, que se encuentra en muchos textos, como en el libro de Hebreos y asimismo en muchos textos. Y después de la tribulación viene el reino de paz y justicia cristiano a la tierra. El reino cristiano. El reino cristiano que se encuentra descrito en las Sagradas Escrituras, asimismo en el Evangelio de Juan, en el libro de las Revelaciones. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que estos conceptos bíblicos son importantes tenerlos porque atesoran conceptos importantes. Asimismo, los enunciados tanto teológicos como los enunciados de carácter espiritual que nos tienen que acompañar en nuestro camino se encuentran también en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, otros conceptos referenciales, más que nada energéticos y vibratorio, como decía, por ejemplo, en Internet Tesla, hay que pensar siempre en energía, en frecuencia y en vibración. En las Sagradas Escrituras ocurre algo referencial a ese dato. Por ejemplo, hablando de datos energéticos, por ejemplo, en la Biblia se encuentra claramente que el día, por ejemplo, obviamente todos entendemos que es de las 0 horas hasta las 24 horas, pero bíblicamente es una referencia energética diferente. El día comienza a 6 de la tarde y las 12 horas serían hasta las 6 de la mañana, y las otras 12 horas restantes de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del subsiguiente día. Es decir, el día sábado comienza al viernes a las 6 de la tarde. El día jueves comienza bíblicamente a las 6 de la tarde del día miércoles. Esos son por los cambios energéticos. Asimismo, nosotros entendemos, por ejemplo, que en la Tierra existen ciclos, así como las estaciones, que no se rigen exactamente en base al calendario gregoriano, sino que tienen una propia fecha demarcatoria. Por ejemplo, la primavera, que comienza aproximadamente el 22-23 del mes de septiembre para el hemisferio sur,
Entonces, igual, los tiempos bíblicos no se adecúan al calendario gregoriano. De hecho, existe otro calendario que es el calendario hebreo, que es un poco más adaptable a los conceptos bíblicos. Y la Biblia, al ser un libro tanto literal como parte también textos simbólicos y como parte mixto, entonces tenemos que saber interpretar. Entonces estamos cerca al día de salvación. El día de salvación, que bíblicamente en el Génesis se encuentra como el día sábado. Y todos estamos llamados a la salvación espiritual. La salvación que parte del concepto de el conocer las leyes espirituales y de fundamentarnos en dichas leyes espirituales para alcanzar la inmortalidad espiritual y la trascendencia espiritual. Dichos conceptos teológicos se encuentran en las Sagradas Escrituras para nuestro entendimiento espiritual, para nuestra concepción espiritual, para nuestra acepción espiritual. Por eso tenemos que interpretar, escudriñar correctamente las Sagradas Escrituras y entender que estamos cerca al día de salvación, al día sábado, que comienza el año 2028 aproximadamente bíblicamente, porque coincide con la cuenta del año número 80 desde la fundación de Israel, que es la parábola de la higuera, asimismo con otras parábolas como por ejemplo el nacimiento del Mesías, la cronología de vida del Mesías, otras predicciones por ejemplo y otras profecías relacionadas por ejemplo los datos numéricos que nos aportan aproximadamente ese comienzo del reino cristiano cercano al año 2028. Naturalmente en América del Sur se protege como ejemplo antes, a partir del año 2024, porque entendemos que la tribulación son conceptos mundiales, pero también conceptos independientes de las naciones y también hasta independiente de acuerdo a la persona. Entonces eso se encuentra descrito en muchos libros y como les digo, como es una transmisión en directo, hoy día es 29 de marzo del año 2021, les pido disculpas y perdón si es que cometo alguna inexactitud, ya que es propio de una transmisión en directo. Es una transmisión en directo, pueden surgir cualquier inexactitud y de todas maneras, por eso les anticipo de todas maneras una disculpa y un perdón, porque es una transmisión en directo. Entonces, como humanos que somos, entonces tenemos que entender que las Sagradas Escrituras es un libro que nos indican que tenemos que estar preparados espiritualmente. Asimismo, por ejemplo, tenemos que entender que las Sagradas Escrituras nos aportan conceptos tanto simbólicos como tanto reales y que tenemos que interpretar esos conceptos simbólicos porque hay conceptos reales detrás de esos conceptos simbólicos que tenemos que interpretarlos para estos tiempos de purificación mundial, que son los tiempos que estamos viviendo. Recordar que las cuentas de las revelaciones del libro del Evangelio de Juan son 7 años. Del 2021 al 2028 son 7 años. 2021 es un año central mundial donde van a ocurrir muchas cosas bíblicamente. La Biblia es un libro que ha sido escrito para que se cumpla en tiempos también de tribulación. Entonces, hermanos, tenemos que guiarnos y tener la guía espiritual y tener siempre una Biblia y escudriñar las Sagradas Escrituras y entender que todos estamos llamados a la salvación espiritual. Escudriñemos las Sagradas Escrituras, oremos, recemos. Muchas gracias, les quiero mucho. Saludos cordiales. Siempre traten de escudriñar las Sagradas Escrituras porque es palabra de Yahweh, es palabra del Dios bíblico. Siempre escudriñen las Escrituras, siempre recen al Padre, siempre recen como un acto personal. Les quiero mucho y saludos cordiales.